Mi nombre es Jesús Martínez. Tengo 68 años y vivo solo en Aguascalientes desde que mi esposa, Dolores, se fue. Me considero un hombre sencillo, uno de esos que trabajó toda su vida, crió a sus hijos con lo que tenían y guardó silencio muchas cosas por amor. Pero dime algo. ¿Qué tipo de familia se sienta a la mesa, brinda y come pavo mientras su propio nieto tiembla afuera, solo, como si fuera un castigo en vida? Quizás también te hayas sentido excluido por aquellos que crearon con sus propias manos. Tal vez di demasiado, esperando un poco de respeto a cambio, y al final, solo recibió silencio y puertas cerradas. Entiendo, y es por eso que decidí contar esta historia, porque llegó un momento en mi vida en el que el silencio se convirtió en cobardía, y elegí no ser más un cobarde. Lo que escuchará aquí no es una fantasía, es una verdad helada y real. Una historia que comienza con el abandono, pasa por el dolor, pero termina con algo mucho más fuerte, la justicia, porque hay momentos en los que no gritamos, simplemente aparecemos, y lo cambia todo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nada me preparó para la escena que encontré esa noche en San Luis Potosí. Mientras la casa estaba llena de voces y cuencos tocándose, vi a mi nieto, Emiliano, sentado en el piso de piedra afuera, con los brazos cruzados de frío, el rostro pálido y los ojos bajos. Había estado allí durante horas, expulsado por un error que ni siquiera un niño merecería pagar. Me detuve en la acera. No podía dar un paso más. En ese momento, entendí que el problema no era solo el pavo, ni solo esa cena. Era algo que venía de lejos. Y que yo, silencioso como siempre lo he sido, lo dejé crecer. Así que, antes de continuar, quiero preguntarte algo sencillo. Desde el corazón, si alguna vez esta historia te ha apretado el pecho de alguna manera, si alguna vez has sentido esta sensación de abandono disfrazada de rutina, sígueme. Deja tu apoyo aquí, suscríbete, comenta, no por el número, sino porque hoy voy a abrir algo que ha estado encerrado en mí durante años, y saber que hay alguien al otro lado, escuchando, ya hace que todo duela un poco menos. Salí de Aguascalientes muy temprano, antes de que el sol se pusiera sobre las montañas. Me gusta conducir cuando la ciudad aún está durmiendo, cuando las calles están vacías y solo puedes escuchar la radio y tu propio corazón. Llevé conmigo una caja de madera donde guardaba el reloj del bisabuelo de Emiliano, al que siempre admiró cuando era pequeño, y un libro de poemas de Jaime Sabines, no por el valor del objeto sino por el gesto. Pensé que le agradaría, pensé que todavía conocía a mi hija, pensé que todavía había espacio para mí en esa casa. El camino a San Luis Potosí es tranquilo, incluso hermoso. Las montañas, los campos con ganado disperso, los pequeños pueblos que pasan en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto me dio una extraña paz, como si fuera a un lugar donde mi corazón pudiera descansar por un tiempo. En la radio, tocaban boleros antiguos. Somos nuevos, pues los dos somos mutuo amor profundo. Fue la canción que Dolores y yo bailamos en nuestro 30 aniversario de bodas. Presioné el volante, sentí el nudo en la garganta y sonreí. Una sonrisa triste, de esas que no tienen público. No había advertido que iría. Pensé que la sorpresa sería buena. A Carla siempre le han gustado estas cosas. Cuando era niño, se arrojó sobre mi regazo incluso después de semanas de no verme. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron más raras. Siempre había algo. El trabajo, los chicos, las prisas. Y lo entendí. Los niños crecen, crean sus vidas. Solo queremos ser parte de él, incluso si es una pequeña parte. Así que decidí ir, porque el Día de Acción de Gracias era una buena fecha para empezar de nuevo. Llegué cerca del mediodía. El barrio donde vive es hermoso, arbolado, con esas casas grandes, con paredes altas y barandas bien pintadas. Todo parecía demasiado tranquilo. Estacioné lentamente. Salí con la caja y el libro bajo el brazo. Me ajusté el sombrero en la cabeza y caminé hacia la puerta. Antes de presionar el timbre, algo me detuvo. Uno frío. No la temperatura, era noviembre. Sí, pero el cielo estaba despejado. Hacía frío adentro. Un sentimiento que no puedo explicar. Como si el silencio de la calle dijera algo que aún no había entendido. La puerta estaba entreabierta. Y fue entonces cuando lo vi. Emiliano. Sentado en el piso de piedra del balcón, acurrucado, vestido solo con una camiseta y pantalones delgados. Sus manos cruzadas contra su pecho, su barbilla temblaba, sus ojos bajos, rojos. No me vio venir.
Estaba tan inmerso en sí mismo que parecía pequeño de nuevo. Me acerqué lentamente. «Orina», levantó la cara. Cuando me reconoció, trató de levantarse, pero parecía agotado. «Abuelo», susurró, y luego, sin decir nada más, cayó en mis brazos. Allí, en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No grité, no lloré, pero algo se rompió, porque sabía que ese chico no estaba allí por elección. Alguien lo puso allí. Alguien decidió que no merecía estar en la mesa, con los demás. Y si hay algo que me desvía del camino, es ver a un niño siendo despreciado como si fuera un problema. Me quedé allí durante unos minutos, abrazándolo, tratando de calentarlo con mi cuerpo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Él vaciló, dado que... Antes del almuerzo, miré dentro de la casa. Vi el movimiento a través de las ventanas. Gente caminando, risas, copas levantadas. Estaban celebrando. Y él, congelación. Hice una pausa por un momento. Permítanme decir esto con calma ahora. A veces, la gente piensa que el peor tipo de abandono es aquel en el que la persona se va. Pero hay un abandono más cruel, el de ser dejado de lado por los que todavía están allí, sonriendo, fingiendo que no existes. Este es el abandono que más duele. Si alguna vez has experimentado algo similar, comenta aquí. Dime, lo he vivido. Es verdad, me tocó. Porque esta historia no es solo mía. Es de muchas personas que han sentido el frío del rechazo, mientras que otras brindaron por el calor de la indiferencia. Tomé a Emiliano del brazo y fui al auto. Puse la manta del asiento trasero sobre él y encendí el calentador. No quería que peleara. Si Ramón sabe que has venido, se enojará. Mi estómago se revolvió. Ramón, el esposo de Carla. Ingeniero. Rígido. Demasiado educado por fuera, demasiado seco por dentro. Siempre he tenido una pulga detrás de la oreja con él. Pero mi hija... mi hija dijo que bromeaba, que era solo mi manera. Tal vez lo fue. Tal vez desearía haber sido más firme antes. Pero ahora era demasiado tarde para arrepentirse y demasiado pronto para darse por vencido. Emiliano se durmió en el banco junto a mí, y me quedé allí, mirando esa casa. La casa donde una vez me dieron la bienvenida. La casa donde mi nieto se quedó congelado afuera, como si fuera un perro. La puerta seguía entreabierta, y sabía que, si entraba, muchas cosas podrían salirse del lugar. Pero, ¿estaba listo para eso? ¿Estaba mi hija lista para escucharme? Y lo que es más importante, ¿qué escondían exactamente dentro? El auto seguía ronroneando suavemente mientras miraba a Emiliano, envuelto en la manta que dejé en el asiento trasero, con los ojos cerrados, la piel aún pálida, los labios secos. Su respiración comenzó a ralentizarse, como si ese simple calor, el aire caliente que salía de las rejillas de ventilación del tablero, fuera el primer signo de seguridad que había sentido en mucho tiempo. Me dolió pensar en ello. Me dolió aún más imaginar que este niño había aprendido a aceptar el frío como parte de la rutina. No fue la gripe. No fue un castigo de un día. Era habitual. «No puedo entrar, abuelo». Estas palabras seguían martillando en mi cabeza como clavos en madera vieja. ¿Quién expulsa a un niño? Especialmente en el Día de Acción de Gracias. Un día que debería ser sobre la familia, sobre el perdón, sobre una mesa llena. Y él, sentado en el suelo duro. ¿Por qué? ¿De una falla en la cocina? ¿Un trozo del pavo que se quemó? Eso es lo que dijo su padrastro más tarde. Que Emiliano estaba distraído, que tenía que aprender. Pero, ¿qué se enseña al dejar que un niño se congele en el porche? ¿Qué es este lugar que llama a esto educación? La fachada de la casa brillaba con luces naranjas y hojas artificiales. Todo es hermoso por fuera, pero demasiado hermoso, como si quisieran esconder algo dentro. Como si estuvieran demasiado ocupados manteniendo las apariencias para darse cuenta de lo que realmente se estaba desmoronando entre esas paredes. Y luego vi, a través de la ventana de la sala, adentro, sentados alrededor de la mesa, Carla, mi yerno Ramón, y otras dos parejas sonriendo mientras brindaban con vino. El pavo en el centro, decorado con frutas, y el horno aún encendido. El olor cruzó a la calle. Era como si nada hubiera pasado. Como si la ausencia de Emiliano ni siquiera se sintiera. Incluso se puso su plato. Un detalle que me puso la piel de gallina. Como si de una puesta en escena se tratara. Como si solo existiera cuando era conveniente. Mi instinto fue salir del auto e ir a la puerta. Pero Emiliano me sujetó el brazo con fuerza. «En el medio, abuelo. Por favor». Había miedo en sus ojos. Un viejo miedo contenido.
como si hubiera pedido ayuda antes y no hubiera sido escuchado. Me senté en el asiento delantero y respiré hondo. ¿Has estado allí otras veces?, le pregunté. Él vaciló. Sí, cuando hablo demasiado, cuando dejo la luz encendida, cuando se me cae algo. Era un patrón, una costumbre, una rutina de silencio y castigo. Mi garganta se bloqueó, y mi culpa llegó, porque por mucho que yo no fuera el culpable directo, me pregunté, ¿dónde estuve todo este tiempo? ¿Qué hice mientras mi nieto aprendía que cometer errores era sinónimo de castigo y que hablar de ellos solo traería más dolor? ¿Cuántas veces ha intentado señalar, y yo, quizás demasiado ocupado con mis propias pérdidas, no me di cuenta? ¿No querías verlo? Eso me desgarró por dentro. Porque un abuelo, aunque sea lejano, tiene que ser un refugio, y yo no lo había sido. Todavía no, pero podría serlo. Bajé el volumen de la radio y me quedé allí con él en silencio. Un silencio más profundo que cualquier conversación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía evitar que volviera a suceder. Pero para eso, tendría que entrar en esa casa, tendría que mirar a Carla a los ojos, tendría que enfrentarme a Ramón. Y lo que descubriría en mi interior podría ser incluso peor que cualquier cosa que me hubiera dolido hasta ahora. ¿Estaba listo? ¿Lo eran? ¿O era demasiado tarde incluso para el perdón esta vez? Suavemente saqué a Emiliano del asiento trasero y lo envolví en mi abrigo más grueso, el que usaba cuando fui a visitar a Dolores al hospital en las frías mañanas de invierno. Se acurrucó adentro como si quisiera desaparecer. Me senté a su lado en el auto. Encendí el calentador a todo volumen y sostuve sus manos entre las mías. Eran fríos, casi incoloros. Seguí frotándolo con calma, como si el calor pudiera entrar no solo en la piel, sino también en ese corazón que tenía demasiado miedo para un chico de 17 años. No dijo nada, solo me miraba de vez en cuando, con los ojos de alguien que quería confiar, pero aún no sabía si podía. No hagas escándalo, abuelo, por favor. Está disgustado, pero sí. Cuando escuché eso, algo en mí hizo clic. No dolió. Fue peor. Era esa sensación de impotencia que solo las personas mayores conocen, cuando entienden que estaban durmiendo mientras el mundo que los rodeaba gritaba. Respiré hondo, bajé la voz y pregunté lentamente, ¿ha hecho esto antes, Orina? Emiliano vaciló, miró hacia abajo. Sí, a veces me manda al garaje, cuando llega nervioso. ¿Cuántas veces? Insistí. Comenzó a contar con los dedos. Perdí la cuenta de 7. Sentí que me hervía la sangre, pero mantuve mi rostro sereno. No era hora de explotar, era hora de proteger. ¿Tu madre lo sabe?, pregunté. Ella dice que es mejor no contradecir, que es solo su manera, pero ella nunca dice nada. Eso me silenció, porque vi allí el reflejo de mi propia historia. Dolores también sufrió mucho silencio en los primeros años de matrimonio, pero ella me enfrentó, me obligó a cambiar, y cambié. Pero Carla había hecho lo contrario. Había elegido estar ausente, a pesar de que estaba allí, quizás por miedo, quizás por debilidad, o tal vez por conveniencia. De cualquier manera, fue una traición, porque el silencio de la madre pesa más que cualquier castigo del padrastro, y Emiliano solo quería que lo vieran, estar protegido, como todo chico se merece. Me quedé allí con él, en silencio, sintiendo el calor del calentador envolvernos poco a poco. Era extraño cómo el ruido del viento afuera parecía tan lejano, cuando el motor del automóvil creó este pequeño refugio. Un refugio simple pero verdadero. Algo raro hoy en día. Pensé en irme. Regresa a Aguascalientes con él, pero no podía hacer eso sin enfrentar lo que dejé crecer sin vigilancia. Esa casa, esa mesa, ese pavo decorado. Todo eso tenía que escuchar lo que tenía que decir, pero a mi manera, sin gritos, sin escándalo, con los ojos y el silencio, la forma en que más duele. Y por supuesto, aún no lo sabía, pero lo que estaba por venir, dentro de esa casa, iba a revelar mucho más de lo que esperaba. La pregunta es, ¿estaba realmente listo para escuchar? Mientras frotaba las manos de Emiliano allí en el auto, tratando de devolverle algo del calor que el mundo parece haberle quitado, mi cabeza viajó en el tiempo, como suele ocurrir cuando el silencio se apodera del alma. Me encontré de nuevo en Tequisquiapan, hace años, caminando con él por la feria de artesanías, cuando aún tenía unos 6 o 7 años. Me llamaba mi superabuelo, todo orgulloso, como si fuera un héroe con una capa invisible. Compramos globos de colores,
Comimos nieve de mango y se subió a mi hombro para ver todo desde allí arriba. Pensé que tendría todo el tiempo del mundo para repetir eso, pero el tiempo es un animal traicionero. Nos lleva por los rincones de la vida y, cuando nos damos cuenta, ya no cabe en el presente de los demás. También recordé la primera bicicleta. Lo compré escondido y lo dejé envuelto en el patio trasero de mi casa. Era azul, con rayas amarillas. Cuando Emiliano lo vio, gritó de alegría, corrió alrededor de la bicicleta como si fuera Navidad y cumpleaños juntos. Trepó torpemente, cayó, se levantó, volvió a caer, pero nunca se quejó. Nos reímos tanto. Dijo que cuando creciera iba en bicicleta a la casa de su abuelo, solo para comer tortillas y escuchar viejas historias. Y le dije, bueno, prepara tus piernas, orina, porque te estaré esperando. Pero después de eso, todo estaba cambiando. Dolores se enfermó, cáncer. Y cuando una esposa se enferma, el anciano se encoge. La fuerza se va lentamente, con los días en el hospital, con el olor a desinfectante, con la soledad de la almohada fría, y dejé de visitar a Carla. No por dolor, sino por cansancio. Ella también se mudó. Se mudó a San Luis con ese hombre que nunca tragué. Y Emiliano se quedó en medio de todo, creciendo en el silencio entre dos mundos que dejaron de hablarse. Y hoy, al ver a ese niño inclinado en el asiento de mi auto, sentí, con la fuerza de un martillo, que el culpable no era solo el otro. También me omití a mí mismo. También me escondí detrás del «no quiero molestarme». Y eso duele más que cualquier ofensa. Recuerdo una noche en los últimos meses de vida de Dolores cuando me tomó de la mano y me dijo, «Prométeme que no dejarás solo a este niño». Y lo prometí. Mirándola a los ojos, lo prometí. Y aún así, lo dejé. No a propósito, no por malicia, sino porque pensaba que ya no tenía lugar en sus vidas. Y ahora lo entendí. El frío que Emiliano sentía en su piel era solo un reflejo del frío que su alma había estado guardando durante años. ¿Sabes? Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Porque hay dolores que solo entendemos cuando escuchamos con calma. Y hay historias que solo tienen sentido cuando se comparten. Respiré hondo y miré una vez más a la casa de mi hija. Las luces seguían encendidas. La risa falsa de algún tío resonaba por el balcón. Emiliano estaba durmiendo ahora, cansado incluso de su propio miedo. Y fue allí, entre el recuerdo y la ira, que me dije en voz baja, «Ya basta. No más fingir que no veo. Basta de ser solo el anciano que sonríe y agradece el plato en la mesa». Ya no iba a estar callado, porque cuando dejamos que el silencio se apodere de nosotros, la injusticia se instala como un invitado que nunca se va. El motor del auto todavía estaba funcionando, pero mi cabeza ya estaba hecha para otra decisión. Iba a llamar a esa puerta. No pelear, no para crear un escándalo, pero para demostrar que todavía había alguien cuidando de Emiliano. Alguien que ya no lo dejaría sentarse afuera esperando afecto. Pero, ¿me abrirían la puerta? ¿O tratar de cerrar aún más fuerte? Dejé a Emiliano durmiendo en el asiento trasero, cubierto hasta el cuello con mi abrigo y la manta del auto. Le eché un último vistazo antes de cerrar la puerta muy lentamente. El motor todavía emitía ese sonido bajo y constante, como si supiera que necesitaba mantener el calor encendido. Caminé lentamente hacia la casa, con pasos pesados y un corazón aún más pesado. La fachada estaba toda decorada, hojas artificiales secas colgando, una guirnalda con detalles dorados y rojos en la puerta, y un pequeño letrero que decía «Bienvenidos» en cursiva. Fina ironía. Me golpeé los nudillos 2 veces. Nada. Lo golpeé de nuevo, más firme. Silencio. El sonido de la risa en el interior continuó. Me alejé un poco y miré por la ventana lateral de la habitación. Fue entonces cuando lo vi. La mesa puesta con cubiertos brillantes, vasos levantados en el aire, un gran pavo dorado cortado por Ramón, y Carla a su lado, sonriendo, ajustando los platos. La hija menor, la que tenía con él, estaba entretenida en su teléfono celular, con auriculares en los oídos. Nadie notó mi presencia. La escena era demasiado perfecta. Una pintura falsa de una familia feliz. ¿Y mi nieto? Olvidado en el frío. Eso me dio una opresión en el pecho que no puedo explicar. No fue ira. Fue una indignación tan profunda que se convirtió en silencio. Un silencio espeso, que se eleva desde el estómago hasta la garganta y pesa.
Están cenando mientras mi nieto se congela. Esa frase no salió de mi boca, pero ardía por dentro como brasas. Me acerqué a la puerta de nuevo. Cerrado. Encerrado por dentro. No sé qué me pasó. Golpeé la base de la madera con fuerza con el talón. Una patada seca. La puerta ni siquiera se movió, pero el ruido fue suficiente para congelar la habitación. Escuché el sonido del cuchillo golpeando el plato, los cubiertos cayendo. A través de la ventana, vi a todos quietos. Carla fue la primera en ponerse de pie. Abrió la puerta lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar. Cuando me vio, se puso pálida. Sus ojos muy abiertos, su boca sin palabras. Nos miramos fijamente durante unos segundos. Ella lo sabía, y en ese silencio entre padre e hija, se dijo mucho sin ningún sonido. Pero lo que más me dolió era que, detrás de ella, nadie se levantaba, nadie vino a mí. Ramón siguió de pie, sirviendo la pechuga de pavo a uno de los invitados, como si nada hubiera pasado. El niño seguía jugando con su teléfono celular. Solo Carla estaba allí, en la puerta, con los ojos llenos de algo que no sabía si era miedo, vergüenza o simplemente incomodidad. «Buenas noches, Carla», fue todo lo que dije. Mi voz salió firme, pausada, con el peso de todo lo que veía, todo lo que sentía, todo lo que fingían no ver. Y ahí, en ese momento, sabía que si no decía la verdad, tendría que arrancarla con silencio. Pero, ¿tendría el coraje de contar lo que realmente sucedió cuando se cerraron las puertas? ¿O seguiría sonriendo para mantener la fachada de la familia perfecta? Carla todavía estaba allí, de pie en la puerta, sin saber si dejarme entrar o fingir que no estaba allí. No dijo una palabra, solo se alejó un paso hacia un lado, abriéndose paso. Entré, caminé lentamente, con firmeza, con el peso de Emiliano en mis brazos. Se había despertado con mi movimiento, pero no dijo nada. Simplemente se acurrucó más contra mi pecho, como si fuera el único lugar seguro en ese mundo. El olor de la casa era festivo, pavo asado, vino caro, especias, pero el contraste con la palidez del rostro de mi nieto hizo que todo pareciera podrido. La habitación estaba llena. 3 adultos que no reconocí me miraron como si fuera un intruso. La hija pequeña de Carla todavía estaba en el sofá, completamente ajena, pegada a su teléfono celular. Ramón estaba de pie, con el cuchillo de trinchar todavía en la mano. Cuando me vio con Emiliano en brazos, soltó una media sonrisa de desprecio, como diciendo, «Aquí viene el drama». Fui directamente al centro de la habitación. No pedí permiso, no me disculpé. Me detuve frente a la mesa y dije en voz baja y firme, como un anciano que ya no necesita gritar para ser respetado: «¿Tú lo dejaste ahí afuera, Carla?». Ella guardó silencio. Me miró a mí, luego a Emiliano y luego a la nada. Repetí, más despacio, más directo: «¿Dejaste a tu hijo fuera de la casa, en el frío, durante la cena?». Trató de balbucear algo. «Él quemó el pavo, papá». Fue lo único que le pedí que viera. Ramón se puso nervioso y pensé que era por poco tiempo. Su voz murió allí mismo, en medio de la oración. Ni siquiera ella creía lo que decía. Ramón dejó caer el cuchillo con fuerza sobre la mesa. «Ya es suficiente. No tienes derecho a venir aquí y causar este tipo de escena, Jesús. Este es mi hogar. Y tú solo eres un anciano emocional que no sabe lo que realmente está pasando». Lo miré con la calma de alguien que se ha enfrentado a algo peor, de los que han visto la muerte de cerca, el luto, la ausencia, el abandono. Viejo sí, pero no ciego. Dio un paso hacia mí. «No lo vas a sacar de aquí. Ya no gobiernas. Tiene un padre aquí». Emiliano tembló en mis brazos cuando escuchó eso, y respondí, con voz aún más firme: «El padre no es el que impone el miedo. Es el que protege en el frío. Él es el que enseña sin humillar. Eres el hombre de la casa, pero nunca serás su padre». En ese momento Carla trató de intervenir. «Basta, por favor. No frente a los demás». La miré, y luego sí, mi voz tembló un poco. «Te crié mejor que eso. Te enseñé a no callar ante la cobardía. Y ahora mírate, prefiriendo mantener la cena hermosa que defender a su propio hijo». Se encogió como si la hubieran abofeteado, pero no lloró, solo bajó los ojos. Y en ese momento, lo he entendido. Ya no sabía cómo salir de esa prisión emocional. Fue enterrada en el papel de la esposa obediente, la anfitriona perfecta. Y Emiliano era el precio de la misma. Puse a mi nieto sentado en uno de los sillones. Fui a la puerta y la abrí por completo.
El aire frío de la noche entró en la habitación e hizo que algunos de los invitados se estremecieran. Señalé: no vuelve a salir, nunca más. Pero quien quiera seguir fingiendo que esto es normal. La puerta también está abierta. Nadie dijo nada. Todo lo que se podía escuchar era el zumbido del refrigerador y la respiración tensa de Ramón. Fue entonces cuando dio un paso adelante y dijo con ira contenida: ¿crees que puedes venir aquí y llevártelo? ¿Eso resolverá todo con la obra de un abuelo héroe? Me acerqué, tan cerca que sintió mi respiración. No es teatro. Es el principio del fin de esta mentira. Y allí, en ese momento, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Tenía miedo. Miedo a perder el control. Miedo a ser expuesto. Miedo de mí. Si has llegado hasta aquí, escuche lo que voy a decir ahora. El momento más notable de esta historia está por llegar, porque hay cosas que descubrí después de esa noche, que ningún abuelo quiere saber sobre su propia familia. Y cuando sepas lo que vi a continuación, tal vez entiendas por qué nunca volví a ser el mismo. ¿Sabes lo que me pregunto hasta el día de hoy? ¿Qué más se escondía en esa casa, detrás de tantas hermosas cortinas y sonrisas forzadas? Cerré la puerta de la casa con el mismo cuidado con el que se cierra un libro doloroso, de esos que leemos hasta la última línea aunque sabíamos que el final no iba a ser feliz. Emiliano me esperaba en el auto, ya despierto, con los ojos hundidos, pero un poco menos asustado. No dijo nada cuando me vio entrar. Simplemente se enderezó como si entendiera que ese silencio entre los dos era, de hecho, un pacto. Encendí el auto, respiré hondo y dije, mirando hacia adelante: ven conmigo esta noche, luego pensamos en qué hacer. Él vaciló, bajó los ojos. ¿Dirá que me secuestraste? Lo miré y respondí sin pestañear: dilo, una mentira no cambia lo que todos vieron. La ciudad todavía estaba iluminada mientras conducía por las avenidas de San Luis. Los semáforos vacíos, los coches escasos, las tiendas cerradas, pero lo que sentí dentro de mí fue un movimiento que no conocía desde hacía mucho tiempo. Un impulso. No era ira, no era un impulso vacío, fue una decisión. Por primera vez en años, ya no iba a aceptar lo que se me daba. Iba a actuar. Nos detuvimos en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Compré un abrigo grueso, 2 mudas de ropa, calcetines térmicos y un par de zapatillas nuevas. El que llevaba estaba rasgado en el costado. El asistente me miró con extrañeza debido a su prisa y silencio. Solo dije: es para mi nieto. Hace frío esta noche. Volvimos al auto. Le di las bolsas y le dije: cambia todo, Orina. Quiero verte cómodo. Sonrió desde un lado. Una sonrisa cansada, pero que me recordó a aquel chico de Tequisquiapan, con los pies sucios de tierra y los ojos brillando con la primera captura. En el camino de regreso, llamé a don Silvano, un viejo conocido de los tiempos en que todavía trabajaba en la fundición. Era un abogado, un hombre honesto, de esos que dicen poco y resuelven mucho. Le expliqué la situación en pocas palabras. Escúchame, Silvano. Se trata de mi nieto. Necesita ayuda. Necesito saber cómo actuar sin cometer ninguna locura. Silencio al otro lado de la línea. Luego vino su respuesta, firme y directa. Ven mañana por la mañana, hablemos. Pero trae todo lo que tienes. Pruebas, testigos, cualquier cosa. Colgué y dejé el teléfono en el tablero. Todavía no tenía pruebas, pero tenía lo más importante, la decisión. Y eso, para un hombre como yo, ya estaba a mitad de camino. El camino a Aguascalientes parecía más largo esa noche. Tal vez porque ya no huía del problema, sino que lo llevaba conmigo. Emiliano volvió a dormir, ahora con el rostro más tranquilo. Y fue en ese momento, allí, entre el sonido del motor y la oscuridad de la carretera, cuando una frase se me cruzó como un cuchillo. ¿Y si hubiera llegado media hora después? ¿Qué le habría pasado? El frío, el miedo, el desprecio. ¿Cuántas veces este niño habría soportado todo esto en silencio, si yo no hubiera aparecido en ese momento? Ya sabes, hay un tipo de dolor que no aparece en las fotos familiares. No sale en el álbum, no tiene una hermosa leyenda. Es el dolor del abandono disfrazado de normalidad, de la negligencia escondida bajo la alfombra de la rutina. Y el más cruel, es solo que aquellos que sufren a menudo piensan que se lo merecen. Si alguna vez has sentido eso, comenta a continuación. Simplemente dice un sé cómo es, un te entiendo, un es verdad. Porque nadie debería crecer creyendo que es invisible dentro de su propia casa. Llegamos a casa alrededor de las 2 de la mañana. La ciudad estaba durmiendo. Abrí la puerta lentamente para no despertar a los vecinos.
Le di la llave del baño a Emiliano. Preparé una sopa caliente y la dejé sobre la mesa. Comió en silencio. Más tarde, lo puse en la antigua habitación de invitados que solía pertenecer a Dolores. Hice la cama. Dejé una muda de ropa limpia y un vaso de agua en la mesita de noche. Antes de salir de la habitación, me agarró del brazo. «Gracias, abuelo». Solo toqué su cabello, como lo hacía cuando era pequeño, y respondí: «Aún no ha terminado, Orina, pero ahora ya no estás solo». Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá con una manta sobre mis hombros. Encendí la lámpara, saqué un viejo cuaderno y comencé a escribir todo. Fecha, hora, lo que vi, lo que me dijo. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con él, pero sabía que tenía que grabarlo. Por primera vez en mi vida, iba a luchar con los documentos, con los detalles, con la verdad. Iba a hacer la guerra más silenciosa de mi vida, pero también la más importante. Pero esa mañana, todavía había una pregunta martillando en mi cabeza, y no me dejaba dormir. Si Ramón tuviera el valor de dejar a un niño congelado en el balcón, afuera, ¿qué otra cosa habría hecho dentro de las paredes de esa casa? La puerta crujió como siempre, de esa vieja manera a la que terminamos acostumbrándonos. Entré primero. Encendí la luz de la habitación y me volví para ver a Emiliano parado en el umbral. Miró todo lentamente, como si ese simple lugar fuera de otro planeta. Sus ojos pasaron de las pinturas en la pared, una foto mía y de Dolores en su 40 aniversario de bodas, a la estantería con las viejas chucherías que coleccionaba. Había un olor a café en el aire, porque siempre dejaba un poco de hierro en el termo. El reloj de pared dio las 3 de la madrugada, pero en el interior el tiempo parecía suspendido. Emiliano dio 2 pasos, respiró hondo y murmuró con voz ahogada: «Aquí parece estar en casa». Y entonces lloró. No sollozar, pero ese grito contenido, que corre por su rostro sin hacer ruido, como si él mismo se avergonzara de sentir alivio. Me quedé allí mirando, sin saber si hablar o simplemente dejarlo sentir lo que necesitaba sentir. Después de un rato, me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. «Esta casa siempre ha sido tuya también, Orina. Solo estaba esperando que volvieras». Él asintió, se limpió la cara con la manga de su abrigo nuevo y sonrió levemente. «La foto de la abuela todavía está allí», dijo señalando el marco de la imagen en los muebles de la sala de estar. «Siempre lo ha sido», respondí. «Le gustaría verte aquí». Fui a la cocina, llené una olla con agua, la puse a hervir, corté cebolla y ajo y eché un poco de pasta dentro. Eso es lo que hice cuando Dolores no podía comer mucho. Sopa caliente, del tipo que calienta el alma más que el estómago. Mientras tanto, preparé el baño. Me puse toallas limpias, dejé el calentador encendido, puse el jabón de manzanilla favorito de Dolores. Fue un pequeño ritual, pero me hizo sentir útil nuevamente. Cuidarlo me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Emiliano salió de la ducha con otra expresión. Encendedor. Ahora usaba mi pijama, doblado en el dobladillo de mis pantalones, y una blusa que casi cubría mis manos. Se sentó a la mesa y comenzó a comer lentamente. De vez en cuando me miraba, como si todavía no creyera que estaba allí, en paz, en silencio, sin miedo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo simple pero poderoso. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así, como alguien que confía, como alguien que se siente protegido solo por estar cerca. Eso es todo. Me devolvió la vida. Después de la sopa, se fue a dormir a la habitación que pertenecía a Dolores. Hice la cama con la manta azul que cosió a mano. Cuando se acostó, se subió la tela hasta la barbilla y cerró los ojos con una serenidad que no había visto en él desde la infancia. Me quedé allí en la puerta por un rato, mirando, recordando cuando ella fue quien cubrió a Carla de la misma manera, con la misma delicadeza. Me alejé, cerré la puerta lentamente y regresé a la sala de estar. Me senté en el viejo sillón, el que cruje cuando nos acostamos más profundo, y me quedé allí, con la luz de la lámpara encendida, escuchando el reloj en la pared y los pasos tranquilos de la madrugada. Pero en el fondo, sabía, esa era solo la calma antes de la tormenta. Ramón no iba a aceptar perder el control. Y Carla, hija mía, todavía tendría que tomar una decisión, porque el tiempo de la neutralidad había terminado. Y cuando un hijo llora de frío fuera de casa, la madre que está en silencio se convierte en cómplice. ¿Estaba lista para ver esto? ¿O elegiría seguir mirando hacia otro lado? El sol ni siquiera había calentado los tejados de Aguascalientes cuando me despertó un buen olor proveniente de la cocina. Por un momento pensé que era Dolores.
El recuerdo de su perfume mezclado con el sonido de los platos en movimiento hizo que se me apretara el pecho, de esos que aprendemos a tragar en silencio. Pero fue Emiliano. Estaba parado allí, preparando café y pan en la plancha, como si ese hogar hubiera sido suyo para siempre. Cuando me vio, sonrió, una simple sonrisa, con sus ojos. «Buenos días, abuelo. ¿Dormiste bien?», asentí sentándome a la mesa. «¿Y tú?», pensó antes de responder. «Ha pasado mucho tiempo desde que dormí así». Era como si el miedo se hubiera tomado unas vacaciones. Y luego continuó revolviendo el café, distraído, como si esa frase fuera una frase más. Pero para mí, fue suficiente. Lo suficiente como para comprender que ya no podía permitir que ese niño viviera con miedo como compañero diario. Terminé de desayunar, me puse el sombrero y advertí: «Voy a salir un rato. Volveré antes del almuerzo». Él solo asintió, con confianza, como si supiera que no iba a dar un paseo. Tomé el camión y fui a la pequeña parroquia del vecindario. Era una iglesia sencilla, con paredes manchadas por el tiempo y una campana que rara vez sonaba. Pero en el interior había alguien que me conocía desde hacía más tiempo del que yo me entendía. Padre Lorenzo. Estaba barriendo el patio, como lo había hecho desde que perdió la vista en un ojo y ya no podía celebrar misa tan a menudo. Jesús Martínez. Pensé que solo te vería en el Día de los Fieles Difuntos. Bromeó, apoyando su escoba contra el banco. Sonreí levemente, pero fui al grano. Necesito hablar, Lorenzo. Y no quiero consejos, quiero claridad. Me llevó al banco de madera cerca del altar y escuchó todo. Le conté sobre la noche anterior, sobre el frío, el castigo, el abandono. Le conté sobre los otros episodios que Emiliano reveló poco a poco, sobre los silencios de Carla y los gritos de Ramón. El sacerdote me escuchó con la paciencia de los justos. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Sabes que han escuchado rumores sobre este hombre, nunca con evidencia, pero siempre con el mismo tono. Un hombre que es demasiado duro, que exige obediencia incluso desde el silencio». Lo miré con firmeza. «No estoy aquí para rumores. Estoy aquí para decir que voy a hacer algo, y que esto lo sacudirá todo». Puso su mano en mi hombro. «Entonces adelante, Jesús. Porque a veces romper el silencio es más cristiano que cualquier oración». Salí de allí con un corazón aún más convencido. Conduje hasta la oficina de don Silvano, cerca del casco antiguo. Me recibió con la misma mirada de siempre, serio, directo. «¿Trajiste todo?», preguntó. Saqué de mi bolsillo el cuaderno donde había anotado cada detalle: fechas, frases, marcas, episodios. Se lo entregué y comencé a hablar. Le hablé del garaje donde estaba encerrado Emiliano. Aproximadamente el día en que se quedó sin cenar porque obtuvo una calificación por debajo de las expectativas. Sobre los castigos que no eran castigos, sino castigos disfrazados de educación. Silvano lo leyó en silencio. Cuando terminó, me miró fijamente. «Jesús, esto se va a convertir en una guerra. Habrá un lado. Habrá gente que te llamará loco. De un viejo entrometido. Habrá alguien que defienda a este hombre. Tu hija puede volverse contra ti. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?». Me levanté lentamente. Respiré hondo y dije mirándolo a los ojos: «Si proteges a mi nieto, me costará el resto de la familia. Entonces, que es difícil, pero ya no dormirá con miedo». Silvano cerró el cuaderno y me estrechó la mano. «Empecemos, pero prepárate. Este camino no es corto». Asentí. No tenía que ser corto, solo tenía que estar bien. Conduje de regreso a casa sintiendo el peso de esa decisión en mi espalda, pero también un extraño tipo de ligereza en mi pecho, como si, después de tantos años de aceptar el silencio como compañía, finalmente hubiera encontrado mi voz nuevamente. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, solo necesitamos saber que alguien está escuchando, tener el coraje de seguir hablando. Cuando llegué a casa, Emiliano estaba en el patio trasero, sentado en el suelo, con el viejo álbum de fotos que había guardado en el armario. Estaba mirando una imagen de nosotros pescando en un lago, hace años. Me vio, sonrió y preguntó: «Abuelo, ¿qué vamos a hacer ahora?». Me senté a su lado y le respondí: «Ahora empezamos a pelear, pero a nuestra manera, calma, con la verdad». Lo que me dijo después, no estaba preparado para escuchar, porque a veces, lo peor no es lo que ha hecho el otro, es lo que todavía está oculto, esperando ser revelado.
¿Estaba realmente listo para escuchar lo que ese chico había guardado durante tanto tiempo? La semana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida, no por miedo ni por inseguridad, pero por una mezcla de calma y urgencia que nunca antes había sentido. Nos despertamos temprano, Emiliano y yo, desayunamos juntos. Comía más cada día, con más color en la cara, con menos peso sobre los hombros. Y luego, cada uno continuó con sus tareas. Volvió a estudiar en Internet, organizó los cuadernos que trajo en una pequeña mochila y me ayudó con lo que hacía en el patio trasero. Yo, por otro lado, me dediqué a recopilar pruebas. No fue venganza, era justicia. Tomé fotos de las marcas que aún eran visibles en su espalda, siempre con cuidado, siempre pidiendo permiso. Esto no es para exponerte, Orina, es para protegerte. Él solo asintió, con esa mirada demasiado madura para un chico de 17 años. Hablé con la señora Herminia, la vecina de al lado de Carla, una dama curiosa pero atenta. Cuando llamé a su puerta y le pregunté si había visto algo extraño ese día, sonrió y dijo, «Por supuesto que sí». Pensé que era un castigo, pero el viento era tan frío. Incluso le comenté a mi esposo, «Estos adultos de hoy». Le pregunté con delicadeza si estaría de acuerdo en contarle al abogado sobre esto, si fuera necesario. Ella estuvo de acuerdo. Otras personas en el edificio también. Gente que vio, gente que escuchó. Personas que, hasta entonces, pensaban que no era asunto mío, pero ahora entendían que lo era, sí. Mientras recolectaba evidencia con la precisión de un reloj antiguo, también coleccionaba algo aún más precioso, las piezas del niño, que alguna vez fue Emiliano. Comenzó a sonreír más, a hacer preguntas sobre mí, sobre Dolores, sobre cómo era la vida cuando todo parecía más simple. Un día, regando las plantas conmigo, señaló la esquina del patio donde crecían unos chiles y preguntó, «¿Son estos de ese pozole del que hablabas, abuela?» Negué con la cabeza. Exactamente. Plantó todo lo que usó. Y deja que el pozole burbujee durante horas. Dijo que era para dar tiempo a que los recuerdos entraran en el caldo. Se rió. ¿Podemos intentar hacerlo? Y eso es lo que hicimos. Ese domingo, entramos temprano a la cocina. Él cortó los ingredientes, yo revolví la sartén. Y mientras los olores se apoderaban de la casa, le conté cómo Dolores llevaba un delantal de flores, cómo tarareaba boleros viejos mientras cocinaba. Emiliano escuchaba todo con la atención de los adultos, y poco a poco, era como si su presencia volviera a llenar cada rincón de la casa. Por la noche, después de que se durmiera, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y una hoja de papel en blanco. Y lo hice. Le escribí a mi hija, no con ira ni acusación. Escribí con la verdad que me pertenecía. Carla, fui un padre fracasado en muchas cosas. Estuve ausente en el momento en que más lo necesitabas. Pero también fui el hombre que te enseñó a no inclinar la cabeza ante lo que duele. Hoy estás sufriendo, y está eligiendo no verlo. Emiliano no necesita la guerra, necesita paz. Y si esa paz no puede venir de ti, vendrá de mí. La carta tenía 3 páginas, sin lágrimas, solo recuerdos, observaciones y una promesa, que haría lo que fuera necesario para proteger a ese niño. Firmé con mi nombre completo, como lo hice en las notas que le dejé a Dolores en mi juventud. Y lo guardé en el sobre sin saber si alguna vez lo leería. ¿Sabes? Creemos que proteger es construir muros, pero a veces proteger es simplemente decir, te veo. Creo en ti. Eso es todo. Puedes salvar una vida entera. Si esta historia está despertando algún recuerdo tuyo, si alguna parte de lo que conté ya ha resonado en mi interior, se queda conmigo hasta el final, porque el momento más difícil está por llegar, y quizás también los más necesarios. A la mañana siguiente, incluso antes de que el café estuviera listo, escuché sonar el teléfono celular. Era un número desconocido. Respondí, con la respiración contenida. La voz al otro lado era seca, directa. ¿Te llamas Jesús Martínez? Empedernido. Esto es de la Escuela Estatal de San Luis Potosí. ¿Puedes venir aquí hoy? Tragué saliva. ¿Por qué? La respuesta llegó con un peso que no esperaba. Tenemos que hablar de la historia disciplinaria de Emiliano. Y hay una cosa más. Algo que encontramos en su registro. ¿Ya lo sabías? Mi corazón se congeló. No sabía nada. ¿Qué más le habían ocultado a ese niño? El teléfono sonó a media tarde, mientras yo cuidaba las orquídeas en el patio trasero. Era un número conocido, pero lejano. El de Carla. Respondí con una opresión en el pecho. Su voz era débil, ahogada. «Papá».
Y luego un grito contenido, uno de esos que conocemos aunque la llamada esté llena de ruido. Dijo que Ramón estaba furioso, que gritó por toda la casa, amenazando con ir a la comisaría, diciendo que me iba a acusar de secuestro. Está diciendo que robaste a Emiliano, que esto se convierta en un escándalo. Su voz mezclaba miedo y culpa, como si supiera que dejó pasar demasiado tiempo sin hacer nada. Papá, por favor, devuélvela antes de que empeore. Te lo pregunto como hija. Me quedé en silencio por un rato. El sonido de las plantas movidas por el viento parecía más fuerte en ese momento. Luego respondí en voz baja pero con firmeza. Carla, un hombre que deja a un niño congelado afuera, mientras corta el pavo y se ríe con la boca llena, no es un padre. Es cobarde. Trató de decir algo más, pero colgué. No por enojo, por respeto a lo que aún quedaba de dignidad entre nosotros. Unas horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era extraño. Cuando respondí, una voz seca y cínica llenó el silencio. ¿Entonces eres el viejo héroe? Lo reconocí de inmediato. Ramón, crees que eres inteligente, ¿no? Pero te arrepentirás. En México, el que manda es el que tiene dinero. Y tengo un abogado, contactos, todo. ¿Tienes qué? Un nombre sucio y un nieto problemático. No dije una palabra. Simplemente lo dejé hablar. Grabé cada segundo de esa llamada, en silencio, con el corazón latiendo tranquilamente como si no tuviera nada que perder. Pensó que el miedo todavía me guiaba. Pero el miedo ya había salido por la puerta el mismo día que recibí a Emiliano con una manta caliente y un plato de sopa. Después de colgar, me senté en la sala de estar, saqué el cuaderno donde había estado escribiendo todo, y escribí en la parte superior de la página: La guerra ha comenzado. Porque eso es lo que era. Ramón no le tenía miedo a la ley. Temía ser expuesto. Temía que las fachadas se cayeran, que los vecinos lo vieran. Hágaselo saber a su familia, hágaselo saber a su empresa. Porque las personas así no se mueven por la derecha. Se mueven por miedo a perder lo que pretenden ser. Más tarde, mientras Emiliano leía en el sofá con los pies envueltos en la manta de su abuela, lo miré y me encontré pensando, ¿cómo pudo un niño tan dulce, tan lleno de vida, soportar tanto durante tanto tiempo? Y entonces recordé algo que escuché de Dolores una vez, cuando Emiliano aún era pequeño. Tenía miedo de los truenos, y en una noche de fuertes lluvias, ella lo tomó en sus brazos, lo abrazó con fuerza y le dijo, «No tengas miedo del ruido, mi amor. El trueno no derriba una casa, da miedo por fuera». Ahora, tantos años después, era mi turno de decírselo a él. De otra manera, saber, algunos recuerdos nos marcan como un tatuaje en el alma, y a veces solo se necesitan dos palabras, un olor, o el sonido de una vieja voz para que todo regrese con fuerza. Si tú, por otro lado, tienes un recuerdo como este, un recuerdo fuerte que hasta el día de hoy no ha salido de tu pecho, compártelo conmigo en los comentarios. Puede ser una frase, un momento, un olor que se quedó. Estoy aquí contando el mío. ¿Quién sabe? Tal vez el tuyo también necesite ser contado. Esa noche, preparé 2 cafés, me senté al lado de Emiliano y le conté lo que había sucedido, sobre la llamada de la madre, sobre lo que dijo Ramón. Me miró durante unos segundos y luego dijo, en voz baja, «Me vas a enviar de regreso, ¿verdad?» Negué con la cabeza. «Nunca». Y agregué, «Pero ahora necesito que seas fuerte, Orina, porque lo que está por venir puede ser más difícil que cualquier cosa que hayas experimentado». Él solo asintió. No tenía miedo en sus ojos, solo una madurez que desearía que nunca hubiera necesitado tener. Más tarde esa semana, recibí una notificación judicial. Ramón incluso había intentado acusarme. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Un sobre marrón, entregado en mano, con un documento oficial que no esperaba encontrar. Un detalle enterrado en el expediente académico de Emiliano, que tal vez cambia todo. Después de todo, ¿por qué me ocultaron eso? Lo que exactamente Carla y Ramón habían borrado de la historia de este chico. ¿Y por qué? El camino a San Luis parecía más largo que nunca, a pesar de que era el mismo que había recorrido tantas veces. Pero esta vez el camino no fue una visita, fue una visita correcta. Condujo despacio, con la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer, sin prisas, sin dudas. A cada paso, recordaba la cara de Emiliano la primera noche aquí conmigo, durmiendo ligeramente, como si finalmente pudiera descansar. Fue esta imagen la que me dio fuerza. No iba a permitir que ese chico volviera a sentir miedo.
Nunca más. Llegué alrededor de las 10 de la mañana. La ciudad ya estaba viva. El sonido de las bocinas, el olor a pan recién hecho, el ir y venir de la gente que iba a trabajar. Estacioné el camión frente a una elegante cafetería del centro, la misma donde Ramón se reunía con sus colegas ingenieros todos los viernes. Entré lentamente. Las conversaciones se detuvieron. El ruido de las tazas se mezcló con el curioso silencio que ocupaba el lugar. Estaba allí, con un traje ligero, riendo a carcajadas, gesticulando, mostrando algo en una tableta. Parecía estar a cargo, como siempre, hasta que me vio. La risa murió en sus labios. Sus ojos se entrecerraron. Su cuerpo se puso rígido. Caminé hacia la mesa, con pasos lentos, sombrero en mano, y dije en voz baja, «Tenemos que hablar». Sus colegas intercambiaron miradas, algunos avergonzados, otros curiosos. Ramón trató de disimular su malestar con una sonrisa burlona. «Don Jesús, qué sorpresa. ¿Viniste tú también a tomar un café? ¿O vino a contar más historias de un anciano sensible?» Sus palabras se deslizaron por el aire como veneno, pero no mordí el anzuelo. Seguí de pie, mirándolo directamente. «No vine a tomar café, vine a mirarte a los ojos». Se cruzó de brazos, fingiendo indiferencia. «¿Míralos a los ojos? ¿Y por qué exactamente?» «Entonces sí», dije, «porque castigaste a un joven indefenso, y eso es un crimen». Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Sus compañeros de clase lo miraron a él, luego a mí. Ramón se rió cortamente, secamente, tratando de mantener su pose. «Oh, eso es todo. El niño rebelde, el drama familiar. Te lo dije, eres demasiado viejo para entender ciertas cosas. La disciplina no es un crimen». Respiré hondo. Saqué la pequeña memoria USB plateada de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa, cerca de su taza. «Aquí están los mensajes, las fotos y las grabaciones. Mañana estarán con la Policía Federal. Y, si es necesario, también con la prensa local. Puedes llamarlo drama. Yo lo llamo prueba». Ramón se puso pálido. La mirada arrogante desapareció. La risa se congeló. Uno de los colegas, el más joven, abrió mucho los ojos. «¿Mensajes? ¿Qué tipo de mensajes?» No respondí. Me quedé mirándolo con calma. «Sabes de lo que hablo, Ramón. Y a partir de ahora, ¿quién más lo sabrá? Es el que tiene que saber». Trató de levantarse, pero le falló la voz. «Tú, no sabes con quién te estás metiendo». Me incliné ligeramente, apoyando mis manos sobre la mesa. «Lo sé, sí. Me estoy metiendo con un hombre que tiene miedo de perder lo que el dinero no puede comprar. El respeto». Su respiración se hizo corta. Sus colegas miraban sin saber qué hacer. Uno de ellos trató de romper el estado de ánimo, pero nadie se movió. La tensión era casi palpable. Ramón luego me empujó la memoria USB, tratando de recuperar su tono. «¿Crees que me vas a intimidar con esto? Nadie creerá a un anciano resentido». Tomé la memoria USB, la volví a guardar en mi bolsillo y respondí con voz tranquila. «Creer en mí mismo ya no es el punto. El punto es que, ahora, la verdad ha salido del silencio. Y cuando eso sucede, Ramón, no hay mentira que dure mucho». Me quedé de pie durante unos segundos, mirándolo, sin ira, sin odio. Solo la certeza de que su poder terminó allí, en ese momento. Me volví a poner el sombrero en la cabeza, y me di la vuelta para irme. El camarero se abrió paso. La gente susurró, y detrás de mí, el sonido de su respiración era el único ruido audible. Entré por la puerta y sentí que el aire frío de la calle me golpeaba la cara. Caminé hacia el camión con el corazón tranquilo, porque a veces la justicia no se hace con gritos, se hace con verdades dichas en voz baja, frente a aquellos que pensaron que nunca serían confrontados. Me senté en el asiento del conductor y me quedé allí un rato, observando el movimiento de la ciudad. Gente con prisa, autos que pasan, niños que van a la escuela. Pensé en Emiliano. Pensé en lo que diría si supiera que su abuelo había mirado fijamente al hombre que lo había herido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgulloso. Orgulloso de no haber dejado que el miedo dictara el rumbo. Pero cuando arrancó el auto para regresar, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje corto, sin número identificado. No deberías haber hecho eso. Ahora es demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, sin saber si era una amenaza o una advertencia. Y entonces, algo dentro de mí tembló, porque una cosa era segura. Ramón no iba a aceptar la derrota en silencio. Y lo que estaba a punto de hacer, nunca podría haberlo imaginado. Cuando regresé a casa,
El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja quemado que me recordaba las tardes de cosecha cuando era niño. La puerta estaba entreabierta, y por un segundo pensé que era el viento. Pero tan pronto como estacioné, vi una silueta sentada en los escalones del porche. Era Carla. Cabello despeinado, rostro demacrado, ojos hinchados por el llanto. Me quedé quieto por un momento, con la mano todavía en el mango del camión. El tiempo pareció detenerse allí. No había visto a mi hija tan cerca en meses y, sin embargo, parecía que un abismo nos separaba. Se puso de pie lentamente, limpiándose la cara. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Necesitaba venir, Ramón. Ramón está loco. Dijo que lo humillaste frente a sus colegas. Eso acabará con tu vida». Suspiré profundamente. Cerré la puerta del auto y caminé hacia el balcón. Ya ha terminado consigo misma, Carla. Simplemente no se ha dado cuenta todavía. Ella sacudió la cabeza con desesperación. «No entiendes. Está enojado, asustado, y me culpa de todo. Traté de aguantar, papá. Juro que lo intenté. Pero me amenazó. Dijo que si no venía aquí, él...» La voz falló. Las lágrimas regresaron. Me quedé en silencio, dejándola decir todo lo que necesitaba. Ella continuó, sollozando. «No tuve otra opción, papá. Solo quería paz». Y luego la miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez corrieron hacia mí llenos de confianza, que hoy temblaban de vergüenza. Y dijo, en voz baja, con la calma que proviene del dolor: «Siempre hay una opción, Carla. Elegí proteger. Elegiste guardar silencio». Se cubrió la cara con las manos, llorando más fuerte. Esperé. Cuando el llanto se calmó, entré a la casa y regresé con la carpeta de papel marrón que estaba sobre la mesa. Dentro estaban las fotos, copias de los mensajes, los relatos de los testigos y la carta que le había escrito días antes. Se lo entregué en sus manos. «Esto seguirá su camino. No puedo parar más. Y tú, hija mía, tendrás que decidir de qué lado estás». Me miró sin saber qué decir. «Me estás obligando a elegir entre mi padre y mi esposo», respondió, su voz temblorosa. «No, Carla. Te pido que elijas entre el bien y el mal. El resto es una consecuencia». Se quedó inmóvil un rato, con su maletín apretado contra el pecho, como si sostuviera un peso que no sabe si cargar o soltar. Emiliano apareció en la puerta, en silencio. Cuando vio a su madre, dio un paso adelante, pero se detuvo. Su mirada mezclaba nostalgia y desconfianza. Carla lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «Orina», trató de decir, pero la voz no salió. Él simplemente respondió: «Me dejaste congelarme, mamá». Eran 5 palabras, solo 5, pero pesaban más que cualquier acusación. Ella trató de acercarse, pero él dio un paso atrás. Y entendí que, allí, nada se podía arreglar con abrazos. Respiró hondo, se secó las lágrimas con la manga de su blusa, y dijo, casi en un susurro: «Me voy, pero quiero que sepas». Nunca quise que llegara a ese punto. Asentí. Yo tampoco, hija. Pero a veces, la verdad llega cuando dejamos de huir de ella. Bajó la cabeza, caminó hacia el auto y entró. El motor arrancó, levantando polvo en la carretera. Me quedé allí, viendo cómo el coche desaparecía en el horizonte. No hubo ira, solo un vacío extraño y tranquilo que dolía en silencio. Sentí que Emiliano se acercaba. Me tomó la mano, sin decir nada. Nos quedamos así por un tiempo, viendo cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Y luego preguntó, en voz baja: «¿Crees que va a volver?». Respiré hondo, mirando al horizonte. «No sé, Orina, pero a veces, para que algunas personas vuelvan a ver, primero tienen que perderse». Esa noche, la casa estaba más tranquila que nunca. Hicimos té, cenamos en silencio. Traté de leer, pero las letras parecían bailar en la página. De vez en cuando, miraba el sobre de la carta que le había entregado a Carla, ahora vacío, pero todavía sobre la mesa. Era el símbolo de un corte que nunca quise hacer, pero que la vida exigía. Y cuando el reloj marcó las 11, el sonido del viento golpeando las ventanas me hizo pensar que este era solo el primer capítulo de la verdadera lucha, porque sabía, con la certeza de alguien que ha vivido lo suficiente, que Ramón no se iba a quedar callado. ¿Y qué haría a continuación? Podría ponernos a todos en peligro. La pregunta que seguía dando vueltas en mi cabeza era: ¿cuánto es capaz de destruir un hombre, solo para tratar de mantener el poder? El amanecer de ese día se veía diferente. El aire era más pesado, como si el mundo estuviera a punto de respirar hondo antes de dejar escapar un grito. Me desperté temprano, preparé café,
y me senté en el porche, viendo el vapor que salía de la taza. Emiliano seguía dormido. Por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilamente, sin acobardarse, sin miedo a despertarse gritando. El silencio de la casa era el tipo de paz que uno reconoce con todo el cuerpo, pero sabía, en el fondo, que este silencio no duraría. Y no duró. Alrededor de las 9 sonó el teléfono. Era don Silvano. Su voz llegó con firmeza, sin rodeos. Jesús, ha comenzado. La queja fue aceptada. Van a atrapar a Ramón ahora. Sentí que mi corazón se hundía, no por miedo, sino por un extraño tipo de compasión que viene cuando la justicia está a punto de suceder, y entendemos el precio de eso. Le di las gracias, colgué y miré al horizonte. Dolores, murmuré, creo que hoy estarías orgullosa. Encendí la televisión. En cuestión de minutos, la noticia apareció en todos los canales locales. Cámaras de reportaje frente a la casa de San Luis Potosí, micrófonos empujándose por el espacio, vecinos susurrando. El locutor dijo: el ingeniero Ramón Herrera está detenido acusado de maltrato y abuso emocional contra un menor. La evidencia fue entregada por el abuelo de la víctima. Me quedé allí, inmóvil, mirando. Las imágenes lo mostraban siendo conducido por la policía, con traje, esposado, tratando de ocultar su rostro. Los vecinos filmaron con teléfonos celulares. Ese hombre, que pensaba que era intocable, ahora tenía su nombre estampado en los titulares. Carla apareció en el fondo, llorando, tratando de explicar. No lo sabía todo. No lo sabía, pero su mirada, incluso en la pantalla, decía lo contrario. Sabía lo suficiente. Emiliano se despertó y vino a mí, todavía con sueño. Abuelo, ¿qué está pasando? Señalé la televisión. Se quedó mirando en silencio durante unos segundos. Luego preguntó en voz baja: ¿se va a vengar? Respiré hondo. Puse mi mano en su hombro y respondí: no, orina. Aprenderá lo que es realmente frío. No el del viento, sino el frío de los que pierden su orgullo. El niño se apoyó en mi hombro y se quedó allí, en silencio. El ruido de la televisión continuó. Reporteros, sirenas, destellos. Colgué. No necesitaba ver más. La justicia no se mide en minutos de televisión. Se mide en silencio. Ese mismo día, don Silvano pasó por su casa con una discreta sonrisa. Está hecho, Jesús. La evidencia fue suficiente. No saldrá de esto fácilmente. Y en cuanto a la custodia del niño, ya estamos preparando los documentos. Tienes prioridad. Asentí lentamente. No quiero posesión, Silvano. Solo quiero que tenga paz. El abogado me miró con ternura. Así que ya has ganado. El resto del día pasó lentamente. Emiliano y yo fuimos a la plaza a comprar pan y comida para el perro del vecino. La gente me miraba de manera diferente. Algunos con respeto, otros con curiosidad, algunos con admiración. Un caballero, dueño de una tienda de herramientas, me detuvo y me dijo: hiciste lo que mucha gente no tiene el coraje de hacer. No eres un héroe, eres un espejo. Esas palabras seguían martillando en mi cabeza. Espejo. Tal vez sea correcto. Mostrar lo que está mal no siempre cambia el mundo, pero obliga a quienes lo miran a verse a sí mismos. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque nadie debería sentirse pequeño dentro de su propia casa. Por la noche, me senté en el porche nuevamente, con el mismo café frío en mis manos, el mismo viento ligero sacudiendo las cortinas. Emiliano dibujó en un cuaderno. Ya no tenía esa mirada asustada. Ahora había curiosidad, esperanza, y entendí que tal vez eso es lo que la vida todavía quería de mí: cuidar a los que sobrevivieron al dolor. Para enseñar que el amor, cuando es verdadero, no necesita ruido, necesita constancia. Pero incluso con esa paz temporal, había algo dentro de mí que no me calmaba por completo, porque, mientras la justicia humana hacía su trabajo, sabía que Ramón no era el tipo de hombre que aceptaba perder, y hombres como él siempre tienen a alguien dispuesto a ayudarlos a ensuciarse las manos. Esa mañana, antes de irme a dormir, miré por la ventana y vi algo extraño. Los faros de los autos se detuvieron durante unos segundos en la carretera frente a mi casa, antes de desvanecerse en la oscuridad. El sonido del motor resonó por un momento, y luego sentí que el verdadero frío aún estaba por llegar. El día de la audiencia llegó cuando llegan las cosas que no podemos evitar, con el corazón apretado y la cabeza en alto.
Emiliano y yo salimos temprano de Aguascalientes, con el sol aún saliendo, y nos dirigimos hacia San Luis Potosí. Estuvo en silencio casi todo el camino, mirando por la ventana el paisaje, las montañas a lo lejos, los campos secos y las pequeñas casas que pasaban como recuerdos. Sabía que su silencio no era miedo, era pesado, era el eco de todo lo que ya había experimentado. Cuando estacionamos frente al juzgado, respiré hondo. Va a funcionar, Orina. Hoy es el día en que el frío cambia de lado. Me miró y solo asintió, sosteniendo mi mano con fuerza antes de salir del auto. El edificio era grande, frío, lleno de voces que se mezclaban, gente entrando, papeles que se llevan, abogados con prisa. Cuando nos llamaron por nuestro nombre, caminamos hacia la sala del tribunal. Adentro, el juez, los abogados y el fiscal nos esperaban. Y allí, sentado al otro lado, con el rostro demacrado y la mirada llena de ira contenida, estaba Ramón. Ya no tenía el traje impecable, ni la sonrisa de la fachada. Parecía más pequeño, viejo. Junto a él, Carla, con manos temblorosas, los ojos bajos. Me senté, respiré hondo y miré al frente. Me prometí a mí mismo que no dejaría que la ira se apoderara de la conversación, porque la justicia no es venganza, es equilibrio. Don Silvano presentó las pruebas, fotos, grabaciones, testimonios, todo organizado, limpio, irrefutable. El fiscal leyó los testimonios de los vecinos, e incluso un informe de la escuela de Emiliano, que mostraba el patrón de miedo y retraimiento. El juez escuchó todo en silencio. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté lentamente. Miré primero a Emiliano, luego al frente. Su Excelencia, comencé. No he venido aquí para pedir castigo. Vine a pedir reconocimiento, porque ninguna tradición, ninguna autoridad dentro del hogar justifica la crueldad. Educar no es humillante. Corregir no es castigar con el frío. Y un hogar no es un lugar de miedo. Es refugio. Y el refugio es donde aprendemos lo que es el amor. La habitación estaba en silencio, sin sonido, sin susurro. Incluso el juez bajó un poco la cabeza, como si entendiera el peso de una verdad demasiado simple para ser negada. Carla lloró suavemente. Ramón no me miró. Me senté de nuevo. Y allí, en ese momento, entendí que no necesitaba más palabras. A veces, la fuerza de toda una vida cabe en una oración dicha con calma. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que la dignidad no necesita un grito, necesita convicción. Después de unas horas, el juez leyó la sentencia. Ramón sería condenado por maltrato y agresión psicológica, obligado a asistir a terapia y separado de su familia durante 2 años. 2 años de silencio. 2 años sin el poder de lastimar. Cuando lo escuché, sentí algo que no había sentido en décadas. Alivio. No era alegría ni triunfo. Era solo alivio. Como si el aire volviera a los pulmones después de mucho tiempo atascado en el pecho. Miré hacia un lado. Emiliano me miró, con los ojos llorosos. Sonreír. Él le devolvió la sonrisa. Y en ese pequeño gesto estaba todo. Cuando salió del juzgado, una multitud de periodistas esperaba en la puerta. Cámaras, micrófonos, preguntas cruzadas. Señor, Jesús, ¿cree que valió la pena enfrentarse a un hombre influyente? ¿Qué tiene que decir a otros abuelos en una situación similar? Me detuve en las escaleras. Respiré hondo y solo respondí. Ninguna victoria viene sin dolor, pero cuando el dolor se convierte en protección, así que sí, vale la pena. Y seguí adelante. No miré hacia atrás. No di más explicaciones. En el auto, el silencio regresó, pero esta vez fue otro tipo de silencio. El bueno, el que no te pesa. Emiliano miró hacia el camino y luego me preguntó, «Abuelo, ¿realmente valió la pena?» Pensé antes de responder, «Gracias, Orina, porque ahora duermes en paz. Y eso es lo que más importa». Apoyó la cabeza contra el cristal y cerró los ojos. Seguí conduciendo, sintiendo una calma que no conocía desde hacía mucho tiempo. Regresamos a casa por la noche. Hicimos una cena sencilla, arroz, pollo y frijoles. Colocó 2 platos sobre la mesa, encendió la luz amarilla de la cocina y sonrió. Faltaba el pozole de la abuela. Me reí. Un paso a la vez, muchacho. Cenamos en silencio, un silencio lleno de significado. Y por primera vez en meses, el calor de la comida no solo estaba en la sartén, sino dentro de nosotros. Mientras lavaba los platos, miré por la ventana y vi la luna reflejada en el vidrio. Recordé a Dolores, de cómo creía que el amor podía sobrevivir incluso a la muerte. Y en ese momento, me di cuenta de que tal vez tenía razón.
porque el amor verdadero es el que sigue protegiendo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Pero yo sabía, esta historia aún no había terminado. Ramón estaba ahora bajo vigilancia, sí, pero hombres como él no se resignan a la caída, y cuando pierden potencia, también pierden los frenos. Sentí que el tiempo de paz que acabábamos de ganar, aún se pondría a prueba, y lo que estaba a punto de suceder iba a cambiarlo todo, otra vez. Los meses siguientes pasaron lentamente, como alguien que aprende a respirar de nuevo después de un susto. La vida volvió a su lugar, poco a poco, sin prisas. Emiliano volvió a la escuela. Pasaba las mañanas inmerso en los libros, preparándose para el examen de la Universidad Autónoma. El brillo en sus ojos era diferente ahora. Ya no era el niño el que miraba al suelo, era un joven que miraba hacia adelante. A veces, lo miraba desde el balcón y recordaba lo que Dolores solía decir cuando era pequeño. Este niño tiene el alma de un nuevo comienzo. Y tenía razón. Se reinventó entre fragmentos y, sin embargo, logró florecer. Mientras tanto, continué con mis rutinas simples. Cuidar las plantas, hacer el café, arreglar las cosas que el tiempo insistía en romper. Pero algo en mi interior me decía que faltaba una pieza para que la paz fuera completa. Y esta pieza tenía un nombre: Carla. Desde la sentencia, no había hablado con ella. Sin llamada, sin mensaje. Imaginé que la vergüenza la mantenía en silencio, y tampoco la perseguí. Cada uno necesitaba tiempo para comprender lo que habían hecho y lo que habían permitido que se hiciera. Fue un domingo por la tarde cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado llegó débil, vacilante, pero inconfundible. Papá. Por un segundo me quedé sin aire. Soy yo, Carla. Cerré los ojos, respiré hondo. Hola, hija. Ella tragó saliva. Yo perdí mi trabajo. La gente me mira como si hubiera sido cómplice de un monstruo, y tal vez tengan razón, pero yo solo quería saber si puedo ir a verte. Me quedé en silencio por unos momentos. El corazón dijo que abriera la puerta. Orgullo, mantener la distancia. Pero la sangre hablaba más fuerte. Puedes, hija. La casa está abierta. 2 días después, llegó. Su camioneta se detuvo frente a la puerta y, cuando se bajó, parecía más pequeña de lo que recordaba. La cara cansada, los hombros caídos, los ojos hundidos. Trajo una bolsa con pan y flores, las mismas que le gustaban a su madre. Cuando entró, se paró en la puerta, mirando a su alrededor. La casa era diferente. Las paredes tenían nuevos colores. El patio trasero estaba floreciendo, y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Emiliano estudió en la mesa, rodeado de cuadernos, concentrado. Cuando levantó la vista y vio a su madre, se detuvo. Nadie dijo nada durante unos segundos. Él fue quien rompió el silencio. «Hola, mamá». Su voz era tranquila, madura. Carla se derrumbó. Las lágrimas brotaron sin contención. «Mi hijo, Dios mío, mírate. Tan adulta, tan diferente». Ella dio un paso adelante, pero él vaciló. Aún así, sonrió. Y esa sonrisa fue suficiente para desmantelar cualquier muro. Se volvió hacia mí, con la cara húmeda. «Perdóname, papá». No respondí de inmediato. Fui a la cocina, serví 3 tazas de café y regresé. Puse uno frente a ella, otro frente a Emiliano y me senté. «No se pide perdón, hija. Se demuestra a sí mismo». Bajó la cabeza, pero no lloró más. Él solo asintió, en silencio. Y en ese gesto, supe que ella entendía. Durante los días siguientes, comenzó a ayudar en casa. Lavé la ropa, barrí el patio, preparé el almuerzo. No por obligación, sino porque necesitaba volver a sentirse parte de algo bueno. A veces, la veía de pie en la puerta de la habitación de Emiliano, mirándolo estudiar, como si tratara de recuperar los años perdidos. Él, poco a poco, también se acercó. Hablaban poco, pero con sinceridad. La ira, cuando es verdad, no dura para siempre, porque el amor siempre encuentra la manera de regresar, incluso si es con una cojera. Una tarde me llamó al patio trasero. «Papá, ¿puedo replantar los girasoles de mamá?» Asentí. Se arrodilló en la tierra, jugueteando con sus raíces, ensuciándose las manos sin miedo. Y me quedé mirando, en silencio. Esa imagen me hizo pensar que tal vez el perdón era solo eso, permitirse ensuciarse nuevamente para ver florecer algo. Las semanas se convirtieron en meses, y, sin darnos cuenta, la casa volvió a tener sonido. Sonido de risas, pasos, vida. Emiliano aprobó el examen universitario. Cuando recibió el resultado, me abrazó fuertemente. «Lo hice, abuelo». Sonreí.
sintiendo que las lágrimas ardían. Lo hiciste, Orina. Y ahora comienza el resto de tu historia. Carla volvió a llorar, pero esta vez fue por orgullo. No merezco estar aquí viendo esto, dijo. Sí, se lo merece, porque ahora has elegido serlo. Sabes, a veces la vida no vuelve a donde estaba. Encuentra un nuevo punto de equilibrio. Y fue allí, en esa mesa sencilla, con 3 tazas de café y olor a pan caliente, que me di cuenta. Ya se había hecho justicia. Lo que quedaba ahora era reconstruir, con calma, con silencio, con verdad. Pero incluso entre la risa y el café, había algo que me preocupaba. Una sensación ligera pero constante de que la historia aún no se había cerrado por completo. Y se confirmó en una mañana cualquiera, cuando el cartero se presentó en la puerta con un sobre sin remitente. ¿La firma del señor Jesús Martínez?, preguntó. Tomé el sobre, le di las gracias y cerré la puerta. Era pesado, sellado con cinta oscura. Abrí lentamente. En el interior, una sola hoja escrita a máquina, con pocas palabras. Esto aún no ha terminado. Nos vemos pronto. Las estaciones cambiaron casi sin que me diera cuenta. Un día me desperté y el frío ya no cortaba el aire. Los árboles de la calle de tierra donde vivo comenzaron a florecer y el dulce olor de las bugambillas invadía el balcón todas las mañanas. La vida, poco a poco, volvió a un ritmo tranquilo y acelerado. Camino lentamente por el vecindario, saludando a las mismas personas de siempre. Doña Lucha barriendo la acera, el señor Mateo regando las plantas, los niños jugando a la pelota en el campo. Todo parece tan simple, y quizás por eso es tan valioso. Me tomó toda una vida entender que la verdadera paz no hace ruido. Ella acaba de llegar, y se queda. Emiliano es ahora otro hombre. Estudia en la Universidad Autónoma, como siempre soñó, y regresa a casa los fines de semana. Le gusta tocar la guitarra en el balcón, mientras el sol se despide detrás de las colinas. A veces, solo escucho. Cierro los ojos y dejo que el sonido llene los espacios donde antes había dolor. Cada nota es como borrar un mal recuerdo. Y lo más bonito es que juega sin miedo. Ese niño que temblaba de frío ahora tiene firmeza en sus manos. Y cada vez que lo veo sonreír pienso que, de alguna manera, he cumplido la promesa que le hice a Dolores en ese entonces. Nunca dejaré solo a este niño. Carla también se recuperó. Consiguió un nuevo trabajo, simple pero honesto. Ven aquí casi todos los días a cenar. A veces la veo mirándome como alguien que todavía carga con la culpa, y yo solo sonrío. El tiempo tiene su propia forma de curar lo que las palabras no pueden. Y con ella, aprendí una dura lección. Amar es también dejar que el otro aprenda de las consecuencias. No es un castigo, es verdad. En estos días, encontré el viejo cuaderno donde he estado escribiendo pensamientos desde que era joven. Las páginas amarillentas contienen más de mi vida que cualquier fotografía. Me senté a la mesa, tomé un bolígrafo y escribí lentamente, sintiendo el peso y la ligereza de cada palabra. El silencio es el grito más hermoso cuando proviene de la verdad. Escribí esto pensando en todo lo que experimenté, porque me di cuenta de que la mayor victoria no fue ver a Ramón condenado, ni recuperar a mi hija. La verdadera victoria fue rescatar el significado de lo que es ser una familia, no la que posa sonriente para las fotos, sino la que se enfrenta al viento juntos, incluso cuando el frío es de adentro hacia afuera. A veces, en las noches más tranquilas, todavía me encuentro pensando en Dolores. Me pregunto qué diría si viera todo lo que sucedió. Creo que simplemente pondría su mano en mi hombro y sonreiría, en esa forma serena suya, como si siempre supiera que encontraría mi camino. Y tal vez eso es lo que trató de enseñarme todo el tiempo, que el amor no se mide en palabras, sino en presencia. Y la presencia es lo que nunca le faltará a este niño al que llamo nieto, y que, de hecho, es mi espejo. Ayer, me senté en el porche con él. La guitarra estaba apoyada en la silla y el aire traía el olor del café que Carla estaba preparando. El cielo estaba anaranjado y los pájaros comenzaban a retirarse. Emiliano me preguntó, «Abuelo, ¿crees que todo esto valió la pena?» Miré al horizonte antes de responder. «Gracias, Orina, porque a veces la vida no te da finales felices, pero sí te da comienzos honestos. Y eso es lo que el corazón necesita para seguir latiendo al ritmo correcto». Sonrió y comenzó a tocar una nueva melodía. No reconocí la canción, pero había algo en ella que me hizo cerrar los ojos. Era suave, como un buen recuerdo, y por un momento sentí como si Dolores estuviera allí, sentada a mi lado, con esa mirada llena de calma.
Fue en ese momento que me di cuenta de que el pasado no desaparece, solo aprende a descansar. Hoy, escribo esto sentado en la misma mesa donde todo comenzó. El café se enfrió, pero el corazón no. Hay una tranquilidad diferente en mí, una certeza de que el tiempo finalmente ha cumplido su parte. El invierno ha pasado y lo que queda de él no es dolor, son raíces. La casa, una vez silenciosa, ahora está llena de sonido, risas, pasos, música. Incluso el viento parece entrar ligeramente por las ventanas. Pero, ya sabes, hay algo curioso en vivir tanto tiempo. Aprendemos a reconocer cuando la paz es completa y cuando todavía tiene una sombra oculta. Y últimamente, esta sombra ha vuelto a aparecer. Anoche, cuando cerré la puerta, noté nuevamente que el auto se detuvo en la esquina. Faros apagados, motor encendido. Me quedé mirando por un momento. Mi corazón se apretó. El auto se quedó allí, detenido, hasta que finalmente se alejó lentamente. Fingí que no era nada, pero dentro de mí, sentí el mismo escalofrío que hace meses, cuando recibí esa carta. Quizás el pasado todavía tenga una última palabra que decir. Hoy el sol se despidió de Aguascalientes con una luz dorada que parecía querer quedarse un poco más, como si tampoco quisiera que el día terminara. Estaba sentado en el porche, con la guitarra de Emiliano apoyada en la silla de al lado, y el olor a café que salía de la cocina. Carla se rió por dentro, revolviendo las ollas, y el niño, ahora un hombre adulto, afinó el instrumento, preparando otra canción para terminar el domingo. La casa está viva de nuevo. Las flores se abrieron de nuevo. La risa volvió a resonar y el frío, el resfriado, el que un día me cruzó cuando encontré a mi nieto temblando afuera, estaba atrapado en el pasado. Ramón está lejos, cumpliendo lo que debe cumplir. Ya nadie habla de él. Y no es por miedo, es porque ya no pertenece a nuestra historia. Lo que queda es lo esencial. Un hogar reconstruido con fe, silencio y paciencia. A veces Emiliano me mira y dice, «Abuelo, tú hiciste todo por mí». Y respondo lo que aprendí demasiado tarde. No, Meo. Lo hice por todos nosotros. Porque proteger un corazón es salvar a muchos otros que ni siquiera se dan cuenta de que estaban al borde del hielo. Hoy, mirando este pedazo de cielo anaranjado y escuchando el sonido de la guitarra mezclado con el olor a café, entiendo que el amor es como el fuego. Si no se cuida, arde. Pero si se alimenta con la verdad, se calienta para siempre. El amor que grita y duele es solo vanidad disfrazada. El verdadero amor es el que protege en silencio, el que permanece cuando otros se rinden, el que construye sin necesidad de público. La vida me ha enseñado que no hay mayor justicia que ofrecer paz a aquellos que han tenido el miedo como refugio. Y al final, no fue Ramón quien perdió, fue el miedo, la omisión y el silencio cobarde. Lo que quedó en pie fue lo que siempre debería haber permanecido: dignidad. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí, escuchando mi arrebato, quiero darte las gracias, desde el corazón, porque contar esta historia no se trataba solo de revivir el pasado, se trataba de darle sentido. Que me escuches es como compartir un café caliente en una noche fría. Y si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien a quien amas o te hizo pensar en la fuerza que existe dentro de un corazón cansado, deja un me gusta allí. Este gesto es como un abrazo que calienta y hace que el canal siga respirando. Y si quieres volver a tomar otro café, regístrate y quédate. Aquí siempre hay espacio para una silla más en el balcón. También dime, en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta parte de mi vida. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando se acaba el café y vengo a contarte otra historia que la vida se empeña en guardar. Antes de guardar el cuaderno, escribí la última frase de este viaje, con mano firme y corazón ligero. Ese día, afuera hacía frío, y en su interior, nació el calor que ninguna ingratitud puede extinguir. Es con esta paz que termino, mirando el atardecer y sintiendo que por fin he cumplido la promesa que le hice a Dolores. El tiempo no me ha devuelto lo que he perdido, pero me ha dado algo más grande, la certeza de que amar sigue siendo el único camino seguro para ganar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.